Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a hablar hoy de la economía. Contamos con la visita de Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, en Opinión Meridiana. Como siempre, sea bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Además, habrá la oportunidad de que nuestros amigos televidentes puedan participar con sus inquietudes a través del 793-1845. Ahí están en nuestra pantalla. Y el 793-1634. La economía en conocimiento accesible a las grandes mayorías. Se nos dice que hubo una desaceleración de la inflación al cerrar en el mes de febrero en 1,1%. ¿Qué significa eso y cómo puede estar impactando el bolsillo del venezolano, aunque muchos de repente no se den cuenta de esto, ¿no? Bueno, siempre, el pueblo en general, todos los habitantes de Venezuela saben que existe un problema importante en la inflación. Tenemos alrededor de 26 años con inflación de 2 dígitos. ¿Qué significa esto? Bueno, que los precios cada vez están acelerados, ¿no? De 2 dígitos, 14, 15, 20, 25. Inclusive hubo un momento que fueron 100 y pico, 106, 102, otro 80 y pico. Aquí puntualmente podemos decir que, y uno ve la gráfica, bueno, que tiende a desacelerarse y este 1.1 del mes de febrero es uno de los más bajos desde que se está midiendo la inflación en toda Venezuela. Antes se medía nada más en el área metropolitana, ahora se mide en varias ciudades venezolanas. Bueno, este es el menor, ¿no? También el 1.5 de enero es menor que el 2.7 de enero del año pasado y este 1.1 es menor que el 1.7 del año pasado. Ahora bien, las expectativas para el mes de marzo es que vamos a seguir hacia la baja. Esto significa que el venezolano cada vez lo impacta menos y nuestro plan, y estamos trabajando duro, es ver si podemos llegar a una inflación de 1 dígito en aproximadamente 2 años. Es decir, que este año terminemos en la meta que establece el presupuesto entre 22 y 24. El próximo año eso se reduzca en unos puntos importantes y entremos al 14 alrededor de 1 dígito. Pudiéramos decir que esa es una meta ambiciosa de mediano o largo plazo en una materia tan volátil. Usted mismo acaba de hacer una referencia retrospectiva. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo desde las políticas públicas para estos resultados y para la expectativa de que en lo sucesivo esto siga bajando? Bueno, las recomendaciones que nosotros y la sugerencia que venimos haciendo del Banco Central es que hay que producir mayor cantidad de alimentos en el país. Es decir, lo que nosotros consumimos, los alimentos que consumimos, se produzcan a mayor cantidad y mayor velocidad y que se acople tanto la oferta como la demanda de tal manera que el venezolano tenga en los anaqueles, cuando vaya a comprar todos los bienes y servicios diversificados y en cantidades adecuadas. Si se logra producir más y lo que no se produzca se importe de manera eficiente, esto tiende a reducirse porque desafortunadamente la inflación en los últimos años, como te dije anteriormente, está concentrado mucho en los alimentos. Entonces, claro, el venezolano, las expectativas salariales es para cubrir alimentos, salud y los que ganen un poco más les quedará para algo más. Entonces, lo que estamos tratando de ir hacia producción de más alimentos. Segundo, tratar que si hay especulación, se evite la especulación y que el circuito financiero y económico circule bien y la gente pueda tener sus bienes y servicios. Entonces, hace falta producir mucho. ¿Cómo mejorar variables como el PIB? ¿Cómo lograr un verdadero crecimiento económico con una inflación que está muy alta todavía? Más de 27% cerró el año pasado y en términos anualizados 25,3%, un 2,6% entre lo que ha sido enero y febrero. ¿Qué debe ocurrir para que verdaderamente haya un crecimiento económico y seamos menos dependientes? El crecimiento ha variado, ¿no? A veces se crece con inflación alta, otras veces se decrece y la inflación tan alta. Por ejemplo, en los años 80, los años 90 se decrecía y la inflación estaba alta. En estos últimos 12 años también ese fenómeno pasó. Por ejemplo, en el año 2009 se decreció y el 2010 y la inflación subió a 2 dígitos. Ahora estamos en un problema diferente. Estamos creciendo. La meta del año pasado, la realidad del año pasado, fue que crecimos 4.2 al cierre del ejercicio fiscal. La variable es temprana de la economía, hay métodos para medir eso, significa que vamos a crecer importante en el primer trimestre y vamos a estar sobre la meta este año que es 5%.
Eso significa que se van a crear más fuentes de empleo y la inflación, el reto de nosotros de este año, estar parecido o menor que en marzo y abril. Si eso se logra, vamos a estar sobre la meta porque los otros meses son más fáciles. Entonces, en ese sentido, queremos que se desacelere un poco la inflación, estemos sobre la meta y que crezcamos alrededor de 5 y crear mayores fuentes de empleo. Eso es lo que son los objetivos presupuestarios y se están logrando. Vamos a hablar del ámbito legal y la reciente reforma a la ley de ganancia súbita. Tiene 10 días operando. ¿Cuál es el efecto que se persigue con esto? ¿Cómo se aplica? ¿Qué debe saber la gente? Bueno, la gente debe saber que en el año 2005 se modifican los flujos financieros de la República. Antes los dólares que vendía PDVSA y lo que se generaba en la economía iban al Banco Central. Y luego iban a importaciones y quedaban en reserva. En el 2005 se crea el Fondo de Desarrollo Nacional, el Fonden. Bueno, a partir de esa reforma, PDVSA vendía dólares al Fonden y vendía dólares al Banco Central. Entonces ese era el esquema, ¿no? El Fonden, bueno, como ustedes saben, un Fondo de Desarrollo Nacional, ahí, bueno, están para los puentes, para los hospitales, para las autopistas, para todo lo que considera el gobierno. Ahora la modificación es un poco diferente. Ahora PDVSA vende el dinero al Banco Central de la ley de ganancias súbitas y exorbitantes, que significa lo siguiente: si el petróleo está más de $70, PDVSA tendría que venderle esa diferencia a Fonden. Ahora no, ahora se lo vende al Banco Central. Y el Banco Central hace una distribución. La mitad de lo que venda PDVSA por esa ley va al Fonden y la mitad se queda en reserva. Esto trae como beneficio que tienes dinero en Fonden, tienes los dólares y tienes más reservas líquidas para la economía venezolana, para las importaciones y pago los compromisos y bueno, para tenerlo como son las reservas internacionales. Y también Fonden puede nutrirse de bolívares, ya sea proveniente de PDVSA, de esta reserva, de esto que está cambiando, o puede utilizar el SIGME si necesita los bolívares correspondientes. Es decir, Fonden va a estar fortalecido tanto en dólares como en bolívares, las reservas también van a estar fortalecidas y bueno, la dinámica económica puede ser más óptima de lo que está sucediendo. ¿Cómo está funcionando el SIGME? El SIGME viene operando, ya tenemos como año y medio operando, ¿no? Acuérdate que existía un mercado secundario de valores que se perturbó porque cada vez subía ese elemento que se transaba en ese mercado secundario. Se tomó una decisión de intervenir el mercado secundario, nos dieron a nosotros la responsabilidad de crear un nuevo sistema, creamos el SIGME y diariamente se venden aproximadamente entre 35 y 40 millones de dólares que se transan. El Banco Central recibe la ráfaga que mandan los bancos y lo que hacemos es acoplar con los bonos que tenemos. Está funcionando de manera adecuada, sin embargo, bueno, tenemos ciertas personas y ciertas empresas pequeñas e inclusive la banca que consideran que debe haber una distribución un poco distinta para que las personas naturales puedan acceder un poco más de dinero ahí y para que la pequeña y la mediana industria también pueda tener mayor contacto. En todo caso, bueno, estamos trabajando para mejorar lo que es el sistema SIGME. Vamos a hacer una pausa, amigos. Al regreso seguimos esta conversación con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Hablaremos de las reservas internacionales, tenemos también aquí otras cifras y reiteramos estos teléfonos en pantalla, que repito, 793-1845, 793-1634, para que usted también participe con sus preguntas. Regresaremos. Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, tal como habíamos invitado, 793-1845, 793-1634 para sus preguntas, y ya llegaron unas cuantas. Lairin Lugo, para Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, no es el presidente del Banco de Venezuela, por si acaso. ¿Por qué hay tantos problemas para obtener el SIGME? Pregunta. Lo que yo, cuando concluí en la primera parte de la entrevista, tenemos que ir modificando y buscar un reglamento diferente con los bancos para que la gente pueda entrar más rápido a la cola, ¿no? Y esa cola irá disminuyendo a través del tiempo. María González de Maracaibo, ¿por qué a las personas de la tercera edad no les abren cuentas si no disponen de 6.000 bolívares al menos? Bueno, yo me voy a llevar esa inquietud voy a hablar con el superintendente y con la asociación bancaria, de tal manera, bueno, primero que a las personas de tercera edad deberían prestarle toda la colaboración precisamente porque es tercera edad, evitar, bueno, esas colas, buscar nuevos.
Yo de todas maneras le tengo una buena noticia a la gente de la tercera edad. Ya con la superintendencia se está trabajando una tarjeta electrónica, de tal manera que ellos puedan debitar en los cajeros. Yo recomiendo que se vayan con un familiar, ¿no? Por si acaso no pueden manejar el cajero, de tal manera que puedan ir en cualquier momento a retirar sus pensiones para evitar ese tipo de cola. En todo caso, yo me llevo eso y toda la colaboración a la gente de la tercera edad. Yendri Cañas Aragua, los créditos para mi casa bien equipada no los están dando. Hablaré con el ministro correspondiente y le pasaré esas observaciones de tal manera que se metan en el tema. Ignacio Álvarez Falcón, tengo un proyecto para Posada y al ir al Banco de Venezuela me doy cuenta que los requisitos son los mismos que hace 6 años. Ese no es el Banco del Pueblo. Bueno, como te digo, en todo caso, todas estas inquietudes me lo llevo, pero invitamos al señor, si quiere visitarnos a nosotros en el Banco Central de Venezuela. Nosotros tenemos una oficina de atención al ciudadano, ahí lo podemos recibir, se toma un tecito, nos trae el proyecto y nosotros muy gustosamente le ponemos a la gente del Banco de Venezuela. Aquiles Merloff de Portuguesa, a propósito de tarjetas, dice que ¿cuándo llegarán las tarjetas del Buen Vivir y la turística? No tengo idea, pero voy a averiguar. Evelyn Salazar de Sucre, ¿qué planes tiene el gobierno para los maestros de la misión Sucre Desempleados? ¿Cómo lo incluirán? Acuérdate que el Banco Central, le digo a la persona, con mucho gusto también vamos a tratar de ayudarla. Sin embargo, el Banco Central, como usted sabe, es un instituto autónomo, en este caso el que elabora las políticas monetarias y otras cuestiones conjuntamente con el Ejecutivo, y es el Ejecutivo el que tiene que definir. En todo caso, yo me voy a llevar su inquietud y voy a poner un personal para que le averigüe y la llame y le pueda dar respuesta. Otra inquietud de José González de Puerto Ayacucho. Probablemente lo asocia usted con el Banco Central, por ser presidente del Banco Central de Venezuela, que son dos instituciones distintas. Dice, ¿cuál será la solución para atender con mayor rapidez a los clientes? Ya que la sucursal es muy pequeña, ¿abrirán otra en Puerto Ayacucho? Me lo llevo. Así es. Tiene aquí unos gráficos para leer un poquito la evolución anual de la economía venezolana, el tema inflacionario incluso. Mira, aquí, bueno, vamos a ver si se puede captar el gráfico. Bueno, esto... Ustedes ven que en la década de los 50, década de los 60 y década de los 70 se tenía una inflación de un dígito, ¿no? Este comportamiento y se estaba creciendo. El problema de Venezuela empieza casi a finales de la década de los 70 y principios de los 80. E inclusive, mira, aquí escalamos, ¿no? 103, 100 y pico, 80 y pico. Y bueno, ahora se sigue manteniendo alta a nivel de 2 dígitos, pero un poco, como lo dicen los matemáticos, asintótico, entre 25 y 30. Lo que queremos es que esto vuelva a un normal que esté alrededor de 9, 8 puntos. Para eso se necesita, está muy bien articulado la fuerza productiva, tener mayor cantidad de alimentos, evitar la especulación e indudablemente que, bueno, hacer todo lo que tenga que ver con la política monetaria de tal manera lograr ese objetivo. Ojalá en 2 años podamos llegar a un dígito. Ubicándonos aquí en el presente, ley de costos y precios justos, y también se está discutiendo la ley orgánica del trabajo. Sí, te están discutiendo eso. ¿Cómo puede impactar todo esto dentro de las metas que se tienen de llevar a un dígito, como usted lo decía en el corte anterior, la inflación en 2 años? Bueno, lo que se quiere con la ley de costos es precisamente tratar de evitar en aquellos productos, si es que existe algún tipo de especulación, reducirlo o eliminarlo, ¿no? Y no es la ley, pero sí es la recomendación que se siga produciendo mayor bienes y servicios de tal manera que lo que tú ofertes esté igual o mayor que lo que tú demandes, de tal manera que exista mucha diversidad en los temas e inclusive a futuro podamos exportar alimentos de tal manera evitar eso. Y en el caso de la ley orgánica, bueno, son leyes que tienen que estudiarse desde el punto de vista financiero, a ver el impacto, pero el impacto social indudablemente que ya está visto. Los trabajadores en el pasado le eliminaron su ley, le quitaron una cantidad de retroactivos y progresivamente hay que irlo sustituyendo, aumentando la capacidad adquisitiva al obrero, al empleado, de tal manera de que puedan tener mayor bienestar de vida. Habrá que hilar fino muy bien en estos procesos para que no afecte la inflación. todo tiene que tener un grado de progresividad, ¿no? Todo tiene que tener un grado de progresividad y seguramente los que están trabajando el tema van a tomar en cuenta el grado de progresividad de tal manera de no impactar precisamente esta variable que es muy importante para todos los venezolanos, estén con el proceso que está en pleno desarrollo o no estén. Cuando lleguemos a un dígito, todos vamos a vivir mejor, todo, sin importar religión, ni sexo, ni nada.
Nelson Merentes, en la perspectiva de nuestra economía con todas estas metas, pensando incluso en los niveles de nuestras reservas internacionales, lo llevo de nuevo a la realidad de que estamos en un año electoral. Y dentro del debate se ha objetado muchísimo la manera en que Venezuela, por ejemplo, viene adquiriendo no solamente alianzas, sino deudas, compromisos económicos con países como China, por ejemplo. Y hay enfoques que dicen que nos están comprometiendo, que nos están hipotecando. ¿Qué hay que reflexionar en ese sentido? No, bueno, mira, yo creo que la alianza con China, muchos países del mundo están buscando alianza con China, incluyendo países llamados del primer mundo, porque China es un estado, un país que está moviendo la economía mundial, ya están casi de segundo a nivel mundial y con bastante empuje. China ha crecido en los últimos 20 y pico años casi 9%. Y bueno, China es uno de los países que tiene mayor activo financiero en este momento. Yo creo que la alianza con China y inclusive con otros países ha sido beneficiosa con el país. En este caso se tiene un convenio donde tú le suministras energía a través de petróleo, ellos te suministran finanzas a tasas razonables y tú diariamente estás cancelando eso a través de los envíos de petróleo. Muchas poblaciones quisieran tener eso. En todo caso, bueno, ahí Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, China tiene una necesidad de crecimiento y es una alianza de ganar-ganar. Ahora, no hay que descuidarse con el stock de deuda. El stock de deuda, si está alrededor de un 13% del PIB, si tú le sumas lo que está China, no llega al 20-21%. Eso es adecuado de acuerdo a la economía venezolana. Sin embargo, bueno, esos son compromisos que se están cancelando a diario y yo creo que no tenga mayor impacto a futuro. Lo que sí es que con ese dinero, bueno, hay que invertirlo bien de tal manera de desarrollar el país y sobre todo buscar el bienestar, pues el bienestar a toda la población. Eso es una buena alianza y muchos países lo quisieran tener. Se agotó el tiempo. Agradecido por la visita. ¿Cómo están los tambores, su música en Iguatá, allá en Vargas? Bueno, el fin de semana yo regresaba de Mérida de un compromiso académico, 3 tesis, 2 doctorales y una maestría, y me fui directo a OSMA y había unos toques de tambores. Bueno, yo me puse a tocar en lo que se llama el guapachá y de vez en cuando hacer unos coritos. Nos divertimos mucho. Todo el mundo que pueda ir al territorio de Vargas asista, porque allá va a ser bien atendido por todos nosotros los que vivimos allá. Hay un turismo bien interesante y además de eso a lo mejor pueden estar en una parranda de tambor que no siempre se puede ver. Qué bueno. Bienvenido todo ahí. Qué bueno. Mucho éxito. Muchas gracias, Eduardo. Hasta pronto. Muchas gracias. Nelson Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela.